Bueno, muy buenos días. Hoy estoy muy contenta porque esta vez ya no estoy como invitada, sino estoy en este nuevo segmento de Contacto Legal que vamos a estar a partir de este y todos los lunes, pues comentando sobre temas legales que a usted y a todos nos va a interesar muchísimo. Y es que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se fija el monto de una pensión alimentaria. Y es que todos los días a mí al menos me hacen preguntas, múltiples preguntas sobre estos temas. Que si una persona paga el 50%, que si la otra persona paga el otro 50%, que si es un porcentaje respecto al salario. Pero bueno, para solventar todas estas dudas, hoy tengo una invitada de lujo y es una especialista en Derecho de Familia. Me acompaña el día de hoy Emilia Williams. Emilia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy en nuestro estreno de Contacto Legal. Emilia, vea, empecemos con la pregunta de rigor. Realmente, ¿cómo se sabe cuál es el monto de pensión alimentaria que va a necesitar ese niño o niña? Hola María Marta, estoy muy feliz de estar aquí hoy con vos y felicidades por este lindo espacio. No, muchísimas gracias, más bien por acompañarnos. Gracias. Bueno, este tema es tan importante y está rodeado de muchísimos mitos, entonces es muy importante que las personas comprendan cuáles son los verdaderos parámetros que tiene que haber para la fijación de un monto de pensión alimentaria para una persona que realmente lo necesita. No necesariamente va a ser un niño o una niña, ¿verdad? Hay muchas personas que son acreedoras y tienen derecho a recibir una pensión alimentaria. ¿Cómo se va a fijar este monto? Depende de dos factores básicamente. Un factor son las necesidades de esa persona. ¿Qué es lo que esa persona necesita para sobrevivir en términos de alimentos, que es un término complejo y abarca muchísimas otras cosas? Y en segundo lugar, el otro parámetro es la posibilidad o el caudal económico de las personas que están obligadas a entregar ese monto. Entonces, no es un porcentaje, no es el 30%, no, ¿verdad? Todas esas cosas son mitos, sino que cada caso concreto se tiene que evaluar en la realidad de esa persona, qué es lo que necesita y qué posibilidades tiene quien se los tiene que dar. Por ejemplo, Emilia, en el caso concreto sabemos que primero hay que fijar o más bien delimitar cuántos son los gastos que tiene esa persona que requiere esa pensión alimentaria. Entonces hay que hacer como un cuadrito en Word, aunque sea una lista, e ir sumando gasto por gasto, luz, agua, teléfono, comida, etcétera. Entonces ya uno saca esa lista y son, no sé, 200,000 colones. Entonces por lo menos ahí ya tenemos el monto de la pensión alimentaria. Ahora, cuando ya tenemos el monto, presentamos la demanda. Entonces aquí es donde un montón de gente, ya sabemos, ¿verdad? Se enreda y dice que es que todos hemos escuchado que si cada persona que tiene que pagar esa pensión tiene que pagar el 50 y el 50%, o que es hasta un 30% escuchado, un 30% del salario. Hablemos realmente cómo un juez determina cómo se fija ese monto de la pensión alimentaria. Derribemos ya ese mito por fin. Claro, claro. Es importantísimo este tema. Primero, iniciar cuáles son los gastos de la persona que necesita esta pensión. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones especiales. Por ejemplo, supongamos que una persona menor de edad tiene alguna condición de salud importante, o una persona menor de edad tiene alguna alergia, por ejemplo, a la fórmula, ¿verdad? Es muy común que escuche, bueno, yo solo de fórmula gasto 80,000 colones al mes en mi hijo, ¿verdad? Entonces, estos son gastos especiales que la persona juzgadora tiene que tomar en cuenta a la hora de esta fijación del monto de pensión alimentaria. Entonces, llevémosle al juez, ¿verdad? Ojalá con asesoría siempre de una persona especialista, cuáles son las condiciones. Yo siempre le digo a mis clientes, yo necesito hacer una radiografía de ese hogar. Necesito saber en un mes cuál es el gasto de esa persona. Y las personas que presentan las pensiones alimentarias, también hay muchos gastos que no toman en consideración porque entienden que es un gasto de la familia y no de la persona que necesita la pensión. Y eso no es así. Por ejemplo, un niño que está cuidado en casa por su mamá, esa mamá no está recibiendo, digamos, un monto líquido por ese cuido, pero ese monto de cuido tiene que estar considerado dentro de la pensión. Entonces vea que son formas complejas que las personas que trabajamos en esta materia podemos arribar a un monto mucho más aproximado a la realidad para poder pedir esa fijación. La persona juzgadora no va a decir, la mamá paga el 50 y el papá paga el 50. Eso es mentira. La persona juzgadora lo va a fijar proporcionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si papá gana más dinero, papá va a pagar más pensión. Si mamá gana más dinero, mamá va a pagar más pensión. Si el niño pasa más tiempo en una casa,
va a pagar menos pensión que si el niño pasa más tiempo en otra casa. Entonces vea que son muchos temas diferentes para llegar a esa fijación de un monto que sea justo. Justamente esa es la clave de la que muchas personas desconocen. Y tenemos a doña Cinia Vargas desde Alajuela. Doña Cinia, adelante, cuéntenos cuál es su consulta. Sí, buenos días. Muy buenos días, cuéntenos. Vea, el asunto es que mi hija ya es mayor de edad, pero está en la universidad. Mi ex esposo, el papá de ella, siempre le ayudó voluntariamente con el dinero, pero ahora le corresponde a ella, digámosle, dar ese paso al juzgado para que le pueda seguir ayudando con la universidad, porque los gastos son muy caros. Tengo que pagar universidad, tengo que pagarle cursos, y todo eso me está tocando solo a mí, y yo no gano así como un montón. En ese caso, ¿cómo hago? ¿Qué se hace? A ver, Emilia, cuéntenos. ¿Qué pasa en esos casos? Muy interesante el tema de las personas mayores de edad que son beneficiarios de pensión alimentaria. Efectivamente, como dice doña Cinia, la persona mayor de edad ya tiene que acudir él mismo, ya su mamá no la puede representar. Entonces, ella misma tiene que acudir al juzgado. Pero esta pensión, a diferencia de los menores de edad, no es una pensión automática, sino que ella tiene que demostrar, la hija de doña Cinia, ciertas condiciones para poder seguir recibiendo la pensión. Una de estas condiciones es que ella curse algún tipo de curso, valga la redundancia, académico, que tenga buen rendimiento y que tenga una carga académica razonable, ¿sí? Y que no tenga otros ingresos, es decir, que ella no trabaje por sí misma, que no tenga un ingreso por su trabajo. Entonces, si ella cumple con estas condiciones, puede y debe, ¿verdad?, asistir al juzgado de pensión alimentaria y accionar en contra de este papá. Tenemos que hablar después de ese tema, ¿no? Sí. En otro día, definitivamente. Y ahora, muchísimas gracias, doña Cinia, por su consulta. Este es un tema, una pregunta de siempre también. ¿Qué pasa cuando esa persona que tiene que pagar la pensión alimentaria no se le encuentra salario porque no aparece reportado en planilla, es trabajador independiente y esconde la plata por todo lado? Pasa todos los días, y ahí viene el trabajo de las personas que elaboramos justamente en derecho de familia. La economía costarricense es una economía compleja, ¿verdad? Ya no estamos en 1970, donde mucha gente simplemente reportaba lo que se ganaba y listo, ¿verdad? Hay muchas estructuras empresariales complejas, y es el trabajo de las personas que elaboramos en el derecho de familia de encontrar cómo demostrar este estilo de vida, ¿verdad? Nosotros le vamos a decir a la persona juzgadora: este señor gana, a veces reportan, ¿verdad?, gana 200,000 colones, pero solo de su propio carro, paga 600,000 colones. O todos los fines de semana sale en Facebook en la playa, ¿verdad? Y anda como ostentando un estilo de vida muy elevado. Entonces, ¿cómo va? No tiene sentido que esta persona simplemente esté mal reportando a la caja. Entonces, a través de ese estudio que hacemos las personas que trabajamos en esta materia, podemos demostrarle a la persona juzgadora que hay recursos que no se están reportando, y entonces este cuota alimentaria va a quedar en un monto mayor. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el número que aparece en pantalla. Emilia, vean, aparte de esta pregunta que se parece muchísimo, ¿qué pasa cuando ahora sí la persona reporta muy poco salario porque gana muy poco? Entonces hay mamás o papás que dicen: yo no le voy a pedir pensión alimentaria porque la persona reporta o gana tan poquito que mejor no le pido. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Pedimos o no pedimos? ¿Demandamos o no demandamos por pensión alimentaria para ese hijo o hija que la necesita, o ese adulto mayor, por ejemplo, también, que necesita tanto esa pensión alimentaria? Sí, la jurisprudencia ha venido resolviendo, y la ley es muy clara en que la falta de recursos, o inclusive la falta de trabajo de una persona que es obligada alimentaria, no exime que tenga esta obligación. Es decir, la pensión, como les decía, va a ser proporcional, pero siempre va a tener que pagar pensión. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo mejor y lo que siempre recomendamos? Llegar a un tipo de acuerdo, de negociación con esta persona obligada alimentaria, para que el monto no sea tan alto, ¿verdad?, y pueda ser realmente pagable, porque bueno, también hay que ser realista, no ganamos nada con poner personas con apremios en la cárcel y que ahí sí el monto sea cero, ¿verdad? Entonces, buscar un balance para que las obligaciones siempre puedan ser cumplidas por esta persona, aunque su salario sea bajo, y busque, porque la persona juzgadora le va a decir, bueno, busque otras formas de ingreso, o le va a decir, le voy a dar una autorización para que haga un pago parcial, ¿verdad?, pagos por tractos, o inclusive le voy a dar una autorización para que busque otro empleo, ¿verdad? Pero la obligación alimentaria no desaparece. Tenemos ahora en línea a doña Martina desde Desamparados. Doña Martina, adelante, cuéntenos cuál es su pregunta. Sí, mamitas, buenos días. Mire, mi consulta es,
si una abuela, desde que nació el niño, está ella lo atiende, ella lo baña, lo muda, le da la leche y todo eso, porque la mamá trabaja lejos y el papá tal vez estaba sin trabajo, tal vez la abuelita es por parte del papá que ha criado al bebé, y de un momento a otro la mamá quiere venírselo a ayudar para ponerle la pensión al muchacho. ¿Cómo haría uno, o qué tiene que hacer el hijo, o qué tiene que hacer la abuelita? Qué interesante esta pregunta. Muy interesante, y aquí estamos hablando ya de temas un poquito más complejos, ¿verdad? Sí. Que tienen que ver con la guarda, crianza y educación de esa persona menor de edad. Pero aquí no hay donde perderse, ¿verdad? Cuando estamos hablando de temas de menores, siempre tenemos que tener su interés superior como norte para que nos ayude a resolver todas las situaciones. Entonces, en este caso, esta abuelita tiene que acudir a donde el juez de familia para explicarle cómo ha sido la vida de este niño, cómo ha sido su crianza, ¿verdad? Como nos explicaba la persona que nos llamó, cómo ha sido su crianza, y explicarle a la persona juzgadora del derecho de familia que la mejor situación para ese niño es que siga permaneciendo con ella, que estar con su mamá, con quien nunca ha estado, tal vez no sea lo mejor para esa persona menor de edad, y que el interés de la mamá es un interés económico. Una vez viendo esto, la persona juzgadora probablemente, y si la prueba lo respalda así, probablemente va a conceder que la abuelita continúe viviendo con ese niño. Emilia, cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que ya son mayores de edad y necesitan una pensión alimentaria, y hablamos que uno de los requisitos es que tenga una carga académica razonable, ¿qué queremos decir con carga académica razonable? Sí. ¿Cuántas materias hay que llevar? ¿Qué tipo? ¿Puede ser un técnico, un universitario? ¿Qué tipo de universidad o colegio o estudios es el que tiene que tener? ¿Y cuál es la carga académica razonable? Aquí va a privar el sentido común de la persona juzgadora, porque como les decía, la economía costarricense, nuestra sociedad cambia todos los días. Entonces hay carreras nuevas, hay carreras técnicas, hay carreras complejas. Entonces la persona juzgadora es quien va a valorar eso. Tiene que ver mucho con la cantidad de tiempo que esa persona mayor de edad tenga que invertir en esa carrera o en esa técnica o en ese oficio que esté aprendiendo. Entonces, si, aunque no sea un curso universitario muy complejo, si a esa persona mayor de edad le demanda mucho tiempo, eso quiere decir, no puedo buscar un trabajo porque estoy estudiando, no puedo buscar otro trabajo. Entonces, eso es lo que se entiende por carga académica razonable. Y que tenga buen rendimiento académico, que también es otro requisito, también va a ser algo subjetivo que la persona juzgadora va a valorar. Muchas veces para una persona un 70 no es un buen rendimiento académico, pero la persona juzgadora puede decir, bueno, pasó, no es que anda dejando materias tiradas esta persona. Entonces, es una cosa muy subjetiva que va a privar siempre el sentido común. Tenemos a Esteban desde Guadalupe, quien tiene una consulta. Esteban, bienvenido. Háganos su pregunta. Sí, bueno, mi consulta es la siguiente. Vean, yo tengo una pensión alimenticia voluntaria. A la persona yo le doy casa, le doy luz, le doy agua y le ayudo con otras obligaciones del niño. Ella puede pedirme un aumento de pensión con todo eso que yo le doy. Sí, muy interesante también. El tema de los aumentos también otro día me invita María Marta para hablar del tema de los aumentos, porque es todo un tema muy, muy complejo. El tema de los aumentos va a depender del cambio de las circunstancias de la persona, ¿verdad? Entonces, muchas veces escuchamos hasta amenazas, ¿verdad? De la gente, le voy a pedir un aumento de pensión, se la voy a aumentar. Bueno, ha habido un cambio en sus circunstancias, ¿verdad? Y el cambio tiene que ser sustancial. Voy a poner un ejemplo que vemos todos los días. Esta persona el niño estaba en preescolar y pagaba X cantidad en preescolar. Ahora están en la escuela y paga más. Eso es un cambio objetivo en las circunstancias. ¿Qué le recomiendo a Esteban? Esteban, documente todo lo que usted todo lo que usted le da a esta persona a la que usted le deposita mes a mes, no lo haga en efectivo, ¿verdad? Para que vaya teniendo prueba de cómo usted contribuye con esa obligación alimentaria, y si le ponen un aumento de pensión, que usted diga, bueno, ¿por qué? Si yo he estado contribuyendo de esta y de esta y de esta otra manera y el dinero es suficiente. Pero entonces siempre es importante tener respaldo de estas formas en las que se va entregando el dinero, porque también vemos muchísimo a personas obligadas alimentarias que nos vienen a decir, yo pago esto, hago esto, y yo todos los días le doy al chiquito esta plata en efectivo. Bueno, ¿cómo probamos eso? ¿Verdad? Es importante tener siempre esos respaldos. Emilia, hay otra pregunta que es de todas las semanas, y yo sé que a vos también te preguntan todas las semanas.
que el papá o la mamá tiene tantos gastos porque paga moto, porque paga carro, porque tiene préstamos de tarjeta, porque tiene el hipotecario. Es decir, no le alcanza la plata, aunque a veces no ganen tan mal, o no tienen tan buen salario, pero ya lo tienen todo endeudado. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué hace un juez? Muy interesante también esa pregunta, María Marta, y hay que entender un concepto que es muy fácil, creo que de entender para todas las personas que nos están viendo. Las deudas alimentarias son preferentes. Eso quiere decir, van número 1 después de todas las demás. Entonces, por ejemplo, una persona recibe un empleador, ¿verdad? Una empresa recibe un oficio por el que tiene que deducir pensión alimentaria y tiene que poner a hacer fila a todas las demás deudas que estabas diciendo y poner a la pensión de número 1. Entonces, la persona juzgadora donde le llega la solicitud de pensión alimentaria no puede tomar en consideración todas esas deudas. Es decir, eso es problema de la persona que está enredada, no puede ser problema del niño o niña que tiene que comer. Emilia, pregunta también del millón esta, a cada rato yo sé que nos la preguntan, y es el tema de cuando las personas no quieren ir a estrados judiciales, es que no quieren porque qué pereza llevar todo un proceso judicial. ¿Se puede hacer un arreglo extrajudicial para obligar a una persona que pague pensión alimentaria? ¿Qué tanta validez tiene este tipo de arreglo extrajudicial antes de ir a interponer un proceso judicial? Sí, sí se puede, sin embargo, hay problemas cuando estamos hablando de la ejecución de ese arreglo extrajudicial. Es decir, yo puedo llegar, ponerme de acuerdo con la persona, decir, mira, no pasemos por todo esto, vamos a donde un abogado, suscribimos un arreglo y llegamos a un monto que sea satisfactorio para ambos. ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa si hay un incumplimiento? ¿Verdad? Si nosotros vamos a un juzgado, entonces hay un incumplimiento y en menos de 12 horas tenemos una orden de apremio, que inclusive podemos solicitar en el sistema de gestión en línea del Poder Judicial. Entonces es una cuestión de muchísima celeridad que va a garantizar que la persona que está obligada va a cumplir con este monto que tiene que pagar. Pero entonces, igual, si se hace ese arreglo extrajudicial, ese arreglo que se hizo suscrito mediante un abogado, se puede llevar entonces a homologar en el juzgado de pensiones alimentarias. Exacto. Y ya lo convierto, ¿verdad? Eso es la sugerencia. Entonces, hacer el arreglo en vía extrajudicial, solicitar ambas personas con 2 autenticaciones de abogado que se homologue ese acuerdo para que cuando haya incumplimientos pueda solicitarse el apremio o inclusive la restricción migratoria, ¿verdad? Que es impedirle a la persona que salga del país. Tenemos otra llamadita con una consulta el día de hoy. Adelante, cuéntenos cuál es su consulta. Buenos días. Mi consulta es para saber cómo hago yo para saber si se le está haciendo el aumento a la pensión que recibe mi hija. Ok. Me imagino que se refiere nuestra televidente a los aumentos automáticos. Muy probablemente. Yo también entendí lo mismo. Sí. Los aumentos automáticos los hace el juzgado de oficio. Es decir, cuando cambia el año, ¿verdad? Para cada año, según si la persona trabaja para el sector privado o el sector público y según lo que se haya resuelto en la resolución de sentencia de esa pensión, se va a ejecutar ese aumento en forma automática. ¿Qué le recomiendo a la persona que nos llamó? Vaya al juzgado y revisa, porque yo he visto muchos casos en donde el juzgado, por la razón que sea, no ha aplicado estos aumentos. Entonces usted debería darse cuenta porque le aumenta un poquito el monto que le depositan cada mes, pero muchas veces el juzgado no lo hace y hay personas que se les ha aplicado en forma retroactiva 3 o 4 años de aumento. Entonces vaya un momentito al juzgado o chequea si se le aumentó un poquito el monto de la pensión, quiere decir que sí se lo aplicaron. Bueno, me encanta recordarles a las personas que si no tienen dinero para pagar un abogado que les represente en un proceso de pensión alimentaria, no tienen con qué pagar ese proceso de demanda de pensión alimentaria, pueden acudir a la defensa pública y un defensor experto en pensiones alimentarias le podrá atender. Estos están ubicados en el Poder Judicial. Emilia, no me queda más que agradecerte por venir el día de hoy. Te vamos a tener más a menudo y bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Un placer, muchísimas gracias, María Marta. Muchísimas gracias a todas las personas.